El coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, se encuentra conectado con nosotros vía Zoom. Coronel, muchas gracias por atender esta invitación. Nosotros hemos estado siguiendo el tema y es importante que usted nos dé algunos detalles sobre las últimas novedades en torno a este desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. El mago desapareció y obviamente el dinero mucho antes. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Wilson, y un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha. En verdad, este es uno de los avances que se va consiguiendo luego de 26 meses casi de investigaciones, porque recordemos que esto inició allá por el mes de agosto del año 2020 y que en un inicio inclusive se ponía en tela de juicio si eran verdaderas las denuncias públicas que lo hacían en su momento las autoridades gubernamentales apoyadas por las autoridades que regentaban el ISPOL y la propia Policía Nacional. Sin embargo, el tiempo va dando la razón. Recordemos que el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño a esas alturas se presentaba en unos videos muy bien producidos, con doble micrófono, con una corbatita verde flex, con un tonito de voz muy estudiado y gracias a, según él, el ISPOL estaba muy, pero muy estable financieramente porque era un gran inversionista, un experto conocedor de mercados nacionales e internacionales, luego se presentaba como un asesor, finalmente fue descubierto inclusive como un custodio supuesto de las mismas inversiones, pero en definitiva, en el caso puntual de DC Vale, que es una de las investigaciones abiertas, en primer lugar no cumplió las medidas sustitutivas, eso obligó a que se dicte una orden nacional de detención y cuando ya existió la suficiente certeza de que no se encontraba en el país, se activó por parte de la Fiscalía General del Estado, específicamente por el doctor César Suárez, un pedido a la señora jueza Yanela Norix para que se dé esta solicitud de difusión al Interpol. Esto ha llevado casi 3 semanas. Esa organización internacional de policía criminal, Interpol, que la integran 195 países, cumplió sus protocolos internos y a partir del 7 de septiembre se ha emitido esta notificación internacional que lo que busca es la ubicación y posterior detención de este sujeto. Una notificación roja es una solicitud para que las policías de 194 países localicen y detengan provisionalmente a una persona, esperando el pedido de extradición, coronel. Efectivamente, así opera. Esto es una alerta, esta es una notificación, es una difusión roja, es el máximo nivel que existe en Interpol, donde normalmente hay 4 niveles de difusión, pero lo que se busca es que el momento que sea ubicado, se alerte al país requiriente y se inicie, bien sea un proceso de extradición o un proceso de expulsión. Eso depende mucho de las jurisdicciones y de las legislaciones del lugar en donde sea ubicado. Tenemos certeza, como usted vio bien, la manifestó en la introducción, de que este sujeto se encuentra desde septiembre del 2020 en México, se ha movilizado entre el balneario de Cancún y Puerto Vallarta, también cuando estuvo en un proceso de mediación vía online con nosotros en la Procuraduría General del Estado, se autoproclamó que estaba residiendo en Ciudad de México, así que estamos convencidos que recibiremos el apoyo, la colaboración de las autoridades de ese país para que sea ubicado y puesto a órdenes de la justicia. Cherres es el único responsable implicado en este tema del desfalco a la ISPOL. ¿Qué otros elementos destaca usted y qué otros procesos están por franquearse en el afán de lograr el esclarecimiento y la recuperación de estos recursos, más de 950 millones de dólares? Sí, empiezo por una puntualización de los 950 millones de dólares, que es del cálculo inicial del megatraco que sufrió el ISPOL. En las empresas del señor Cherres no están solo los 327.3 millones de dólares de los bonos de deuda interna de la mal llamada Operación Swap. Realmente él debe responder por casi 700 millones de dólares porque a los 327 millones iniciales hay que sumarle casi 216 millones de dólares de un tramo denominado bonos con pacto de recompra y finalmente 162 millones de dólares de una supuesta compra de bonos de deuda externa ecuatoriana. Estos 700 millones de dólares eran custodiados por el DC Vale, que es una de las empresas que están en investigación, donde trabajaban en su momento Luis Álvarez Villamar, que ya es autor confeso en Estados Unidos de haber recibido cohechos por parte de Cherres. También trabajaba Oriana Rumbea, que era la directora administrativa financiera, y Rodolfo Confleaquel, que era el principal del DC Vale y a su vez de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Cuando usted me pregunta si Cherres es el principal, yo le tengo que responder que no, pero es un eslabón necesario para llegar a esos poderes
que están detrás de él, estos poderes económicos, políticos y criminales que todavía lo protegen, que todavía le están dando impunidad y que además no cesan en sus intenciones de tapar toda opción que realizamos en el sentido de recuperar nuestros recursos. ¿A qué me refiero? Ustedes ven que no es coincidencia, porque el país debe tener claridad, no es coincidencia, no hay casualidades, hay causalidades. Avanza la investigación desde Cevale, se emite la difusión roja para el señor Jorge Chérez e inmediatamente los operadores políticos de los intereses que están detrás del caso ISPOL, y no solo de él, de la minería ilegal, del propio narcotráfico, empiezan a activarse y se empiezan a cuestionar inclusive actitudes. Le doy un claro ejemplo del señor ministro del Interior, mi general Patricio Carrillo, que fue un denunciante inicial del caso ISPOL allá por el año 2020 y que ahora lleva 5 meses en funciones, que no le dan todavía ni siquiera la infraestructura de ministerio, que 2 veces a la semana lo tienen sentado en las diferentes comisiones de la Asamblea para que explique por lo que sea, pero que a ese mismo funcionario público y alta autoridad se le quiere iniciar un proceso de fiscalización por incumplimiento de funciones. Entonces, nosotros tenemos claridad, comprendemos cómo opera esto. El crimen organizado nunca viene de frente, tiene captadas las instituciones públicas y privadas y lo que hacen es activar a sus verdaderos operadores para que empiecen un proceso de desgaste, de difamaciones, inclusive de asesinato de la imagen pública, porque estas son las denominadas amenazas híbridas, que lo que buscan es controlar al Estado, retarle al Estado, disminuir la confianza en la credibilidad de las instituciones para sus propios fines. Los tentáculos de esta organización delictiva en el ámbito político operan desde la estructura legislativa, ¿le estoy entendiendo bien? Es por eso que le están sometiendo a un proceso político al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Son aquellos tentáculos los que están tratando de sacarlo del cargo y sacarlo de la jugada, digámoslo de alguna manera. Yo no puedo opinar en temas políticos porque no me cabe, mucho menos realizar alguna acusación frontal en el ámbito político, pero yo lo que le digo a la ciudadanía es, miren los efectos y miren las causas. ¿A qué me refiero? Cada vez que existe un llamado por parte del señor ministro a realizar un comité para la lucha contra la minería ilegal, inmediatamente existe una comparecencia posterior a cualquiera de las comisiones de la Asamblea. ¿Será coincidencia? Digo yo. O sea, analicemos, razonemos, pero no solo eso. Nosotros hemos insistido que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y al poner el componente político en el centro, no es por un antojo, es porque existen actores plenamente relacionados a sectores políticos muy bien identificados. Lo que hacen es cambiar las caretas, pero son exactamente los mismos actores. Estas élites políticas y económicas que desde hace décadas le han afectado al país, que no tienen la sensibilidad para comprender lo que es haberse llevado 950 millones de dólares de un conglomerado policial compuesto por gente humilde. Por eso es que es necesario que exista siempre esta permanente vigilia ciudadana para que se comprenda cómo actúa normalmente estos vínculos del crimen organizado en todas sus especialidades, en el narcotráfico, en la minería ilegal, en el contrabando, en el tráfico de combustibles, pero también en el megatraco al ISPOL, porque esta estructura que se montó, que tenía complicidad de los organismos de control, no le afectó solo al ISPOL. Lo que pasa es que el ISPOL es el afectado más mediático, pero también hubo aquí graves afectaciones al Fondo de Garantía del Magisterio, a Seguro Sucre, a la propia empresa aseguradora del Sur y otros más que lastimosamente no tienen esta presencia mediática. ¿Qué ha pasado con el pedido, la exigencia que realizaban ustedes para que la Contraloría del Estado haga la auditoría y se determine de manera fehaciente, legal, dentro del proceso será tomado en cuenta el tema y qué es lo que ha sucedido luego de las acciones que han implementado, de los pronunciamientos que han emitido, coronel González? Esta es una debilidad que se detectó no siquiera por parte del ISPOL, sino de la Superintendencia de Bancos, que los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros, Wilson? Una radiografía contable de cómo está una institución. Pero estos estados financieros, lo que recomienda la técnica es que sean auditados por un agente externo. Lastimosamente, desde el año 2017, los estados financieros del ISPOL no han sido auditados y esto le corresponde a la Contraloría General del Estado. Ahora, en impedimento de talento humano
o de conocimientos técnicos, la Contraloría General del Estado tiene plena facultad, en base a su ley, para contratar una empresa privada, y eso es lo que está en marcha. En semanas anteriores, entiendo yo que ya se ha iniciado el proceso de contratación. Esperemos que se concrete lo más pronto posible, porque los más interesados en que esos estados financieros sean auditados y van a ser con corte al 31 de diciembre del 2020, somos nosotros, porque nos permitirá tener certeza de la real afectación. Hay que comprender que esto fue un mega atraco que funcionó por alrededor de 7, 8 años, y que también nos implicará un número similar de tiempo, en años me refiero, para recuperar los capitales. No es sencillo recuperar. De estos meses de gestión hemos podido recuperar 27 millones de dólares, pero todavía realizamos acciones extrajudiciales, administrativas y judiciales tendientes a recuperar la mayor cantidad posible. Esta difusión roja es un paso para recuperar o para intentar recuperar en el exterior también aquellos recursos que no se encuentran dentro del territorio ecuatoriano. En eso ustedes han avanzado. Usted habla de 27 millones, que es la cifra que hace algunas semanas nos dio a conocer. Han sido recuperados de estos más de 950 millones de dólares del ISPOL. ¿Qué elementos destaca sobre estas otras vías que buscan la recuperación, aparte de la sanción de los responsables? Y específicamente para el ISPOL, el objetivo final, el de mayor impacto, es la recuperación de los recursos. De nada nos serviría tener 20, 30 sentenciados y no haber recuperado nada. Pero en ese camino, también estos objetivos de mediano alcance es obtener las sentencias de los responsables y ubicarlos claramente. Por eso es importante esta difusión roja para el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño, porque le va demostrando al mundo entero que aquí hubo un megataco, que además es necesario llegar a este sujeto para que podamos procesalmente seguir determinando las vinculaciones, como le dije yo, con estos titiriteros de este títere, para determinar claramente los intereses políticos, económicos y criminales que están detrás, que le buscan proteger todavía. Pero en el sentido de recuperar es fundamental, porque en Estados Unidos están confiscados 125 millones de dólares al señor Cherres, y en el plano personal, si usted me lo pregunta, yo desearía que antes de que venga la justicia ecuatoriana, que resulta una verdadera caja de Pandora el saber si va a tener sanción o no, yo preferiría que el señor Cherres sea enviado a Estados Unidos, que allá lo investiguen, que allá lo sentencien, y cuando cumple esas penas, venga al Ecuador para continuar con las investigaciones. Es mucho más alentador el ritmo, la agilidad y la profundidad de las investigaciones norteamericanas, que ya tienen 2 autores confesos, Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga, que era el exdirector de riesgos del ISPOL. Así que esperemos que se pueda concretar la ubicación y la detención de Jorge Cherres Miño, y bien sea a Estados Unidos o a Ecuador, pronto lo tengamos ante las cortes judiciales. En el territorio ecuatoriano, y con esto concluyo, coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL. En el territorio nacional, Jorge Cherres está siendo procesado por la causal de falsedad de información en una de las investigaciones que giran en torno al caso ISPOL que estamos mencionando. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, una persona sancionada por este delito tendría una pena de 3 a 5 años de cárcel. ¿Qué otro proceso adicional a este se está llevando adelante en el marco de la justicia ecuatoriana? Y con esto concluyo, coronel. Sí, es importante lo que usted señala, Wilson, porque la investigación por falsedad de información en el mercado bursátil es el caso de Cevale, y efectivamente tiene una pena máxima de 5 años de prisión, y es en donde se ha emitido esta difusión roja. Pero, sin embargo, el señor Cherres también está llamado a la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio en el caso peculado por los 216 millones en bonos con pacto de recompra, audiencia que esperamos finalmente ya se instale a inicios de octubre en la ciudad de Quito. Y además tenemos conocimiento que hay una investigación previa por la mal llamada Operación SWAP, radicada en la Fiscalía Provincial de Pichincha, donde, claro, tendrá que también ser uno de los procesados, entiendo yo, el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño. Pero en el país existen casi 20 procesos abiertos, algunos han concluido ya su instrucción fiscal y están en audiencia de evaluación y preparatorio de juicio, tienen relacionados con Jorge Cherres algunos y otros con Iván Goldstein, pero estoy seguro que en las otras investigaciones también paulatinamente irá sumando el nombre del señor Jorge Cherres, porque es fácil coludir. De 950 millones de dólares, 700 millones de dólares el ISPOL le entregó a 3 empresas del señor Cherres, que dicho sea de paso,
estaban registradas en Panamá, pero no tenían autorización para operar. En pocas palabras, eran empresas de papel. Y a ese tipo de empresas, con el menor análisis de riesgo, el ISPOL le entregó lastimosamente $700 millones. Coronel, muchas gracias por atender esta invitación. Muy amable al coronel Renato González. Él es el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Ustedes lo han escuchado. Nos vamos a una pausa para continuar en esta tarea informativa. Una buena jornada, coronel. Volvemos tras la pausa. Tenga una grata jornada también. Buen día.